¿Nadie se quedó con su ofrenda, hermanos? Ya no vi cómo pasó Ulises. ¿Alguien se quedó con su ofrenda? ¿Alguien quiere volver a ofrendar? Bueno. Vamos a la Biblia, hermanos, porque los veo muy ansiosos de la Biblia. Vamos a Tercera de Juan, hermanos, por favor. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a Tercera de Juan. Tercera de Juan. No sé si son las ganas ya de escuchar la Biblia o de quererse ir, no sé. Pero vamos ya a la Biblia. Tercera de Juan. Tercera de Juan, hermanos. Muy bien. Vamos a leer, solamente voy a leer el versículo 1, hermanos, hasta el versículo 8. Sígame, por favor, con su vista del 1 al 8. Cuando lo encuentren, hermanos, por favor, póngase de pie y vamos a leer este pasaje de la Biblia. Juan, Tercera de Juan, vamos a leer del 1 al 8. Tercera de Juan, del 1 al 8. Yo voy a leer el 1, usted lea el 2 y nos unimos hasta llegar al versículo 8. Dice la Biblia: el anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. El oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Unidos, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Quiero hablarles, hermanos, en esta tarde acerca del tema o del título, el ejemplo de Gallo. El ejemplo de Gallo. Vamos a orar, cierren sus ojos, inclinen su rostro, vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre, por lo bueno que eres, tu misericordia, tu amor. Gracias, Señor, por permitirnos venir hasta tu casa a escuchar de la palabra. Bendice, Señor, este tiempo de enseñanza. Habla en nuestros corazones, ayúdanos a tomar convicciones y a poner en práctica lo que escuchemos. Gracias por cada hermano, hermana que ha venido a la iglesia. En nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos, pueden tomar sus lugares. Gracias, hermanos, gracias. Quiero hablarles acerca del ejemplo de Gallo. Como iglesia, hermanos, es muy importante saber lo que la Biblia enseña acerca de la obra misionera. Hemos aprendido que la obra misionera es el deseo de Dios de que cada persona en el mundo escuche el Evangelio. Creo que a la mayoría de los que estamos aquí eso ya nos ha quedado claro. Hemos tenido 3 conferencias hablando acerca de ese tema, de cómo, hermanos, Dios quiere que cada persona en el mundo escuche el Evangelio. Actualmente hay 8,000 millones de habitantes aquí en la tierra. Se cree, hermanos, que aproximadamente 2,500 millones de habitantes no han escuchado el mensaje de salvación. Hermanos, muchísima gente no ha escuchado el mensaje de salvación y el deseo de Dios es que cada persona escuche ese precioso evangelio, escuche la salvación de su alma. Cada persona que habita este mundo tiene que tener la oportunidad de aceptar a Cristo. La comisión, hermanos, es a la iglesia. Cristo comisionó esta tarea a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Si usted puede ir bien rápido a Hechos capítulo 1, versículo 8, podrá ver lo que la Biblia dice. Hechos capítulo 1, versículo 8, dice la Biblia: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué importante, hermanos, es saber que esta tarea de que el Evangelio tiene que llegar a todo el mundo, Cristo se la otorgó a la iglesia. Mateo capítulo 28,
La Biblia dice ahí en Mateo capítulo 28 que Cristo le dijo a sus discípulos, a los apóstoles, Mateo 28, 19 y 20. Dice la Biblia: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vemos una y otra vez, hermanos, cómo el deseo de Dios es que toda la gente escuche acerca de la salvación que hay en Cristo. ¿Cómo se lleva a cabo la obra misionera? Eso es la obra misionera. ¿Cómo se lleva a cabo la obra misionera? La obra misionera se lleva a cabo, hermanos, Dios llamando a jóvenes, Dios llamando a señoritas a servirle de tiempo completo, Dios llamando a familias completas a servirle de tiempo completo, preparándolas para su obra. Algún instituto bíblico en el cual se prepara aquella familia, aquel joven o aquella señorita para servir a Dios de tiempo completo. Luego esa familia, hermanos, buscan un sostén económico, visitan iglesias, hermanos, iglesias que entienden la responsabilidad de llevar el evangelio, apoyando al misionero hasta que llegue al campo que Dios le ha mandado. Exactamente, hermanos, es lo que su servidor y mi esposa, junto con nuestra familia, hicimos para poder llegar aquí. Si no fuera, hermanos, por iglesias en México y algunas en otras partes, no podríamos estar aquí, hermanos. No podríamos. No podríamos cubrir los gastos que tenemos como iglesia. No hubiéramos comenzado una iglesia aquí. Y probablemente, muy probablemente, las miles de personas que han aceptado a Cristo irían todavía camino hacia el infierno. Algunas familias seguirían en el perverso mundo. Gloria sea a Dios por eso, hermanos. La honra y la gloria sea a nuestro Dios. Dios le tenía a usted en mente, hermanos. Dios tenía a su familia en mente. Hermano, el misionero en este caso no es el importante. Lo importante es que Dios le tenía a usted en mente y mandó a alguien para que se le predicara el evangelio. Era Dios encontrándole a usted. Era Dios buscándole a usted, hermano. No le rechace. No le rechace. Eso es la obra misionera. Esa es la manera de hacer la obra misionera. No hay otra manera de hacer la obra misionera, hermanos. Dígame cómo podemos llevar el evangelio a todo el mundo sin que familias vayan a esos países y lo hacemos. ¿Cómo? ¿Por Facebook? No. ¿Por YouTube? No. No. Tiene que ser una familia yendo a aquel lugar, comenzando una iglesia y predicando el evangelio en esa ciudad. Creo, hermanos, que eso ya nos ha quedado muy claro, hermanos. Ahora quiero que veamos y aprendamos que en ese lapso, hermanos, de que el misionero está visitando iglesias, buscando apoyo, nosotros como iglesia tenemos que aprender a recibir misioneros. No es que el misionero venga y nos diga que le ayudemos y ya se vaya, sino que el misionero tiene que dormir en algún lugar, tiene que comer algo. Y una iglesia que tenga amor por los misioneros y sepa lo que la Biblia dice de recibir misioneros, lo hará bien. Y será una iglesia refrescante para el misionero. ¿Sí me va siguiendo, hermanos? Recuerdo, hermanos, perfectamente las iglesias que fueron para nosotros tan refrescantes. Recuerdo también las malas experiencias que pasamos visitando iglesias. Recuerdo cuando nos trataban de maravilla en alguna iglesia. Recuerdo también cuando trataban mal a mis hijos en alguna iglesia.
Y muchas veces nos quedamos callados, hermanos, y perdonamos en silencio, con tal de seguir el camino de venir a Colombia. Recuerdo, hermanos, cuando nos dieron comidas deliciosas. Y recuerdo cuando cuando no nos dieron comida. Eso, hermanos, y otras cosas son importantes que aprendamos como iglesia. Anhelo, hermanos, anhelo con todo mi corazón que seamos una iglesia que tenga como prioridad la obra misionera. No solo en apoyar, hermanos, sino en saber tratar a los misioneros que vienen a visitar nuestra iglesia. Y miren, hermanos, desgraciadamente, aquí en el país de Colombia, no hay muchos misioneros visitando iglesias. Hay bien poquitas iglesias aquí en Colombia. 50 iglesias aproximadamente, bautistas fundamentales, 50 y algo. Segundo, no hay misioneros que hayan salido de Colombia. No hay. Todavía no hay un colombiano, familia colombiana, que salga de misionero a otra parte del mundo. Le estoy diciendo bautistas fundamentales, ¿verdad? Las otras iglesias pueden mandar a quien sea. Pero nosotros. Desgraciadamente no tenemos mucha visita de misioneros. Ahora, nosotros como iglesia en Villavicencio, hermanos, hemos sido bien privilegiados porque la primera conferencia tuvimos un misionero y predicadores de México. La segunda conferencia tuvimos 2 misioneros de Haití y el hermano que va a Venezuela, mexicano. Y vinieron uno desde Haití y otro desde México. Y luego esta tercera conferencia, tremendamente bendecidos. Misionero venezolano que va a Perú, bueno, que está allá en Perú. El hermano Adolfo Hernández que vino desde Cuenca, Ecuador. Y el hermano Alan Mendoza desde Paraguay, hermanos. Con su familia. Hemos sido tremendamente bendecidos. Eso no pasa en cualquier iglesia, hermanos. Es importante que sepamos a recibir a un misionero cuando viene. Mire, hermano, cuando nosotros, mi esposa y yo estuvimos visitando iglesias en México, a veces yo llamaba, hermanos, a pastores. Yo tenía una agenda de pastores del estado. Por ejemplo, mire nada más la comparación, hermanos. Le estoy diciendo que aquí en Colombia hay 50 iglesias aproximadamente bautistas fundamentales. En Monterrey estuvimos 3 meses viviendo. Se cree que hay 1000 iglesias solo en Monterrey. 1000 iglesias. Luego hay un estado al lado que se llama Coahuila. Y una ciudad que se llama Saltillo. Iglesias, hermanos, hasta peleadas. Hasta para escoger. El hermanito que ya no se hallaba bien ahí en la iglesia, a ver a la cual me voy a ir. Había hermanos que ya se conocían todas las iglesias de la ciudad. Me acuerdo que estábamos hospedados en una casa que un hermano nos prestó, estábamos hospedados ahí. Y de ahí, el domingo, fuimos a una iglesia a 10 minutos de donde estábamos hospedados. Estuvimos en la iglesia en la mañana y de allí nos fuimos a otra iglesia por la tarde. Ahora, estaban bien pegaditas. De donde estábamos hospedados, la iglesia a la segunda, la noche en la que fuimos, estaba como a 5 minutos caminando, hermanos. A 2 minutos en el carro. De todos modos nos fuimos en el carro, hermanos, para evitar la fatiga. Desgraciadamente aquí no tenemos... Y bueno, yo hablaba a algunos pastores, y algunos pastores me decían, misionero, este domingo tengo ocupado con un misionero. Y le decía, el otro domingo, también lo tengo ocupado. Y le decía, el otro domingo, ¿qué crees? También tengo otro misionero. Pasaban y pasaban. En una ocasión un pastor nos dijo, sí, ven,
Pero ya tengo 2 misioneros que también van a presentar ese día. 3 misioneros ese día vamos a estar en la iglesia. Le estoy diciendo esto comparándolo a Colombia, que no tenemos tanta oportunidad de recibir misioneros. Así que los misioneros que recibamos, hermanos, debemos saberlos tratar. Y no solamente saber tratar, sino hacer lo que la Biblia dice de cómo tratar a un misionero. En la tercera carta de Juan, Juan nos deja ejemplo de un buen hermano. Mire, vaya a tercera de Juan otra vez, por favor. ¿Se acuerda de qué hermano voy a hablar, hermanos? ¿Lo leyó ahí? ¿Cómo se llama? Gallo. Tremendo nombre, ¿no? Gallo. ¿Se imagina que se llamara usted así? El hermano Gallo Bran. Gallo Jaramillo. ¿Se imagina? La hermana Gallina Cubillos. Bueno, el hermano se llamaba Gallo, no de gallo de cantar, sino era su nombre, hermanos. Entonces vamos a hablar de Gallo. Juan, hermano, nos deja el ejemplo de un buen hermano. Mire, no se menciona que era pastor, ni siquiera asistente. Solo era un hermano laico que había entendido, hermanos, la importancia de la obra misionera, había aprendido a apreciar a los misioneros, a valorar el trabajo que hacen los misioneros al dejar todo por llevar el evangelio a tierras lejanas y desconocidas. El hermano Gallo nos deja el ejemplo de cómo llevar a cabo y ser de ayuda a misioneros que están visitando iglesias. La palabra para decir, hermanos, un misionero está visitando iglesias es la palabra diputación. Diputación. Decimos, un misionero está visitando iglesias, está en diputación. El misionero va llamando pastores y presentando su proyecto o ministerio y buscando, hermanos, que iglesias se unan al apoyo económico de ese ministerio. Regresó a tercera de Juan, hermanos. Mire lo que dice el versículo 1 de tercera de Juan. El anciano a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. ¿Quién está escribiendo esta carta, hermanos? Juan. ¿A quién se la está escribiendo? A Gallo. Y le está diciendo, mira, Gallo, eres mi amado, a quien amo en la verdad. Mira, amado, yo deseo que tú seas prosperado, Gallo, en todas las cosas, Gallo, y que tengas salud, así como prospera también tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Al parecer, hermanos, Gallo había sido alguien que Juan había ganado para Cristo, o por lo menos instruido y enseñado, ya que menciona en el versículo 4 la alegría que tenía Juan de ver que sus hijos andaban espiritualmente correctos. Se goza, mira qué alegría me da, dice Gallo, de saber que mis hijos andan en la verdad. Qué gozo, hermanos, un gozo incambiable cuando como padres sabemos o saben que sus hijos están en los caminos del Señor. Hay un descanso de saber que no están destruidos por este mundo, hermanos. Especialmente cuando padres tienen hijos grandes, hijos mayores. Qué gozo, hermanos, hay cuando estos hijos andan en caminos correctos. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? ¿Sí me va siguiendo? La alegría, hermanos, que hay cuando padres saben que sus hijos están por buenos caminos. Hay varias características sobresalientes de este hermano Gallo. Como por ejemplo, mire lo que dice el versículo 5. Amado, ¿y cuál es la siguiente palabra? Fielmente. Este hombre Gallo era un hombre fiel. Y también Juan hace mención al primer ejemplo que veremos de cómo recibir o tratar al misionero cuando venga a nuestra iglesia. Hermanos, mire lo que dice el versículo 5. Amado, fielmente te conduces cuando, ¿qué, hermanos?
cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Y mira el versículo 8, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. ¿Sabe cuál es el primer ejemplo de Gayo que nos deja, hermanos? Es que recibía y hospedaba misioneros. Recibía y hospedaba misioneros. Si usted ve el título que viene ahí arriba del versículo 5 de su Biblia, ¿cuál es el título que viene ahí, hermanos? ¿Alguien lo tiene? Exactamente, elogio de la hospitalidad de Gayo. Esa hospitalidad que Gayo tenía, hermanos, de recibir a esos misioneros, hermanos, de recibir a esos hermanos. Dice la Biblia que prestaba servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. No era como tal desconocidos, hermanos. Juan explica que eran hermanos en Cristo, pero Gayo no los conocía. ¿Por qué decimos que eran misioneros y no solo hermanos? Porque en el versículo 7, hermanos, mire cómo lo dice. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Está hablando de misioneros, hermanos, que salieron de su lugar a otros lugares a seguir predicando el evangelio, pero que pasaban ahí, hermanos, por la casa, por la iglesia en donde Gayo se congregaba. Y Gayo, hermanos, era un buen hermano, un hermano que había entendido la obra misionera, que había empezado a amar la obra misionera y recibía. Y dice Juan, mira, especialmente me gusta cómo tratas a los desconocidos, hablando de esos misioneros que pasaban y también de hermanos que pasaban por ahí, hermanos, y Gayo los podía recibir. Hermanos, qué tremendo que Gayo dice que les prestaba servicio a estos hombres que habían salido por amor a Dios, familias que estaban yendo a otros lugares a predicar el evangelio. Gayo, hermanos, no se negaba, hermanos, primeramente a recibir misioneros. Era un hermano hermanos, era una alegría para él recibir en su casa a un misionero, brindarle una comida a un misionero, brindarle algo de tomar. Y qué maravilloso, hermanos, sería poder aprender a hospedar. Mire, hermano, por eso me interesa de tener esa cama y en esa habitación. Tener un lugar donde puedan descansar algún hermano, familia misionera que nos visite. Y ahora que construyamos allá el lugar, vamos a construir, hermanos, un apartamento pequeño, hermanos, por lo menos una habitación con todas las cosas necesarias para misioneros. Mire el principio que nos deja esta mujer sunamita. Vaya a Segundo de Reyes, una mujer sunamita, hermanos. Mire, segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 8. Mire, hermanos, más que una predicación, esto va a ser una enseñanza. Mire, Segundo de Reyes 4, versículo 8, ¿lo encontró? Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había una mujer, ¿qué, hermanos? Importante, que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí, y se quedó en aquel aposento, y allí durmió. Entonces dijo a Giezi su criado, llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Hermanos, sígame aquí, regáleme unos minutos. Qué tremenda historia, hermanos. Qué tremenda historia, mis hermanos. Y eso debemos aprenderlo como iglesia. Dice la Biblia que había una mujer importante.
¿Qué quiere decir importante? Probablemente tenía plata. Dice la Biblia, hermanos, que esa mujer veía pasar a Elías y le insistía: Elías, ven a comer a la casa. Elías, ven a comer a la casa. Elías, ven a comer a la casa. Y Elías, cada que pasaba, ya sabía que había ahí sancochito. Es bíblico que le insista al siervo de Dios de ir a comer a su casa, hermano. ¿Sí lo está leyendo? Y que no se canse cuando el pastor pasa por allí y huele como a frijoles. ¿Qué está haciendo la hermana? Deja pasar a visitarla. Eso hacía Elías. Pasaba y sabía que había de comer ahí. Y la mujer, no solamente Elías se metía, la mujer le insistía: pásate y come con nosotros, ven. Y lo veía pasar y lo veía pasar y ven y come y ven. Mano, qué tremenda actitud de esta mujer sunamita. Sabía que ese hombre era de Dios porque habla con su marido y le dice: mira, viejo. Bueno, eso sí dice en otra versión, en la colombiana. Dice: mira, viejo. Mira, gordo. Este hombre yo sé que es de Dios. Yo sé que es de Dios. ¿Por qué no le hacemos un aposento? Para que cada que él pase, se quede allí. Vamos a hacerle un aposento de paredes, pongamos cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. ¿Y sabe qué hizo el esposo? Escuchó la voz de la esposa. Obedeció. Sabiamente. Muchas veces, hermanos, necesitamos escuchar a nuestra esposa. Pero bueno, esa es otra historia, hermanos. Antes de perder a los 3 hermanos que tengo aquí. Qué tremendo, hermano. Le dice a su esposa: vamos a hacer un aposento. Y que more allí. Y lo hacen. Levantan el lugar para que Elías se quede allí. Y dice la Biblia, hermanos, que un día vino Elías y le dijo: mira, te hicimos esto para ti, quédate allí, duerme allí. Vamos, ¿se puede ver el corazón de esta mujer sunamita? ¿Puede ver el corazón de esta mujer de decir: quiero tener al siervo de Dios en mi casa, quiero darle de comer, quiero tenerle un lugar para que él duerma? Y no iba solo, iba con su criado, con su siervo, Jesse o Giesi. Y se quedan ahí, duermen. Y le dice Eliseo a Giesi: llama a la mujer. Dice: mira, mujer, mire, vea el versículo para que vea qué tremendo corazón. Versículo 13. Dijo él entonces a Giesi: dile, he aquí, tú has estado, ¿qué, hermanos? ¿Sí sabe qué quiere decir solícita? Lista. Lista, preparada. Siguiente. Por nosotros con todo, ¿qué, hermanos? ¿Sí sabe qué decir esmero? Creo que esa palabra sí la entendemos, ¿verdad? ¿Sí o no? Esmero es hacer algo con mucha dedicación. Voy a hacerlo con esmero. Voy a limpiar la casa con esmero. Voy a lavar la loza con esmero. Voy a lavar los baños. Bueno, ya entendimos. Hermanos, y esta mujer era una mujer dedicada, esmero, solícita, para atender al siervo de Dios. Y le dice él: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Quieres que hable con el rey? ¿Con quién quieres que hable? ¿Qué puedo hacer por ti? Y ella le responde: yo habito en medio de mi pueblo. ¿Sí sabe qué quiere decir con eso? Le está diciendo: no necesito nada, estoy bien. Yo habito en medio de mi pueblo, estoy tranquila. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo esta mujer, dadivosa, generosa. Y si usted sigue leyendo ahí en su casa, mis hermanos, Giesi le dice a Eliseo: esta mujer tiene esposo, pero no tiene hijos. No tuvo hijo. Y le dice Eliseo: mira,
a estas mismas fechas, ahí lo dice, del siguiente año, en este mismo día, abrazarás un hijo. ¿Y sabe qué pasó? Abrazó a un hijo en el día exacto que Eliseo le había dicho. ¿Me va siguiendo, hermanos? Eso era profecía. La mujer sunamita sirvió a Eliseo y procuró tenerle un lugar donde pudiera descansar cada que fuera necesario. Tenemos, hermanos, que saber esto y practicarlo. Primeramente, recibir misioneros. Cada que un misionero viene, hermanos, recibirlo. Miren, hermanos, hubo varios pastores que a nosotros nos recibían. Muy contentos, muy alegres. Había pastores que nos decían, le decía yo, pastor, ¿cree que pudiera pasar a su iglesia a visitar la iglesia? Y me decía, será un privilegio recibirle, misionero. Véngase. Y uno iba bien contento, corazón, vamos a esa iglesia. Y también hubo pastores que me decían, mi hermano, ahorita no te puedo recibir. Tranquilo, no se preocupe. Gracias. Y yo creo, hermanos, que si un pastor no podía recibirnos, yo creo que era porque no tenía el respaldo de su iglesia para recibir y atender a la familia misionera. Algunas iglesias nos dijeron, algunos pastores nos dijeron, te recibo, pero no tengo ofrenda para darles. Yo les decía, no hay ningún problema, yo voy, cubro mis gastos. Otros nos decían, te recibo, pero no podemos apoyarte, no me comprometo a apoyarte. Puedes venir, pero no te vamos a apoyar. Déjeme ir. Recibamos, hermanos misioneros. Cuando un misionero viene, esforcémonos, hermanos, por atender bien y ser un bálsamo espiritual para esa familia que venga. Podemos ser la iglesia que anime y levante a aquella familia misionera. Recuerde que la Biblia enseña y nos manda a ser hospedadores. Gallo era hospedador, hermanos. Gallo era hospedador. ¿Sabe a quién hospedó Gallo para que siguiera predicando el evangelio? Al mismísimo Pablo. Mire, por ejemplo, Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. El mismísimo Pablo, hermanos, agradece y menciona a Gallo que había hospedado a Pablo. Mire, Romanos capítulo 16, ¿lo encontraron? Mire, versículo 21. Os saludan Timoteo, está hablando de los de Roma. Roma, o hermanos en Roma. Os saluda Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón, y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda, ¿quién, hermanos? Gallo. ¿Y qué dice? Hospedador mío y de toda la iglesia. No me diga que Gallo no era hospedador. Dice que hospedó, hermanos, a toda la iglesia. Hospedó a Tercio. Hospedó, hermanos, a varias personas. ¿En dónde? Yo creo que en su casa o donde pudiera, hermanos, pero Gallo era hospedador, hermanos. Qué tremendo era Gallo, hermanos. Todos los pastores queremos tener un hermano Gallo o un hermano Galla, una hermana Galla. Conocimos hermanos y hermanas que tenían una habitación en su casa destinada para misioneros. Había hermanos que tenían una casa solo para hospedar misioneros. Había hermanos que tenían un carro para prestarle al misionero para visitar iglesias. Ahora, nosotros ni bici tendríamos para prestarle al misionero. Pero es de acuerdo a nuestras capacidades, hermanos. Yo quisiera hacer más por los misioneros, pero no vamos a esperar a tener más para hacer, sino hacer lo que podamos con lo que tenemos. Tal vez usted no tiene una habitación para hospedar, pero puede pagar una noche de algún hotelito, algún misionero. Tal vez usted no tiene para llevarle a un restaurante, pero puede hacer frijoles y huevos para la familia misionera.
¿Qué ejemplo nos dio Gallo? De hospedar y recibir. Y le repito, hermanos, mire, si no hubiera habido iglesias que a nosotros nos recibieron, nos hospedaron. Ahora, nosotros estamos agradecidos por cada lugar donde nos hospedaron. Dormimos en el piso, dormimos en el carro, dormimos en gasolineras, dormimos en cuartitos de pastores. Pastores se salían de su cuarto y dejaban. Versículo 6. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en, ¿qué dice, hermanos? Encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. ¿Cuál era la palabra? Encaminarlos. El segundo ejemplo que Gallo nos deja y tenemos que hacer en cuanto a la obra misionera es encaminar a los misioneros. Esa palabra encaminar no solo quiere decir, hermanos, decirle dónde está el camino, sino tal vez habla hasta de tomarlo de la mano y acompañarlo. También se refiere cuando alguien comienza algún proyecto y alguien más le da cierta ayuda económica y esa persona dice, alguien me encaminó, o yo lo encaminé para empezar ese negocio. Bíblicamente, de acuerdo a lo que estamos viendo, Gallo los encaminaba, es decir, les ayudaba económicamente para que siguieran su camino. ¿No es lo que dice la Biblia, hermanos, ahí en el versículo 6 al final? Para que continúen su, ¿qué dice? Su viaje. No era nada más decirles, mira, ven, te voy a enseñar, mira, ven, ya te iba a decir Elías, ven, Leiner. No es nada más decirle, mira, te voy a encaminar. Sales aquí, vas a la derecha y cruzas la avenida Catama y llegas allá. No. Gallo no hacía eso. Gallo decía, mira, misionero, ¿a dónde vas a ir ahorita? No, pues voy a ir a tal iglesia. Mira, misionero, ten. Ten. Compra el bus. Bueno, fuera que hubiera bus en aquel entonces. Ten, mira, para que compres algo en el camino, para que compres comida, para que te hospedes en algún lugarcito. Ve, ve. Es como si él fuera con él, pero él iba solo, pero ayudado, encaminado económicamente. ¿Sí? Dijo, estamos hablando de eso, hermanos. La iglesia debe encaminar al misionero que viene para que el misionero continúe su viaje. Les daba una ofrenda. Mire, hermanos, nadie que haya venido a predicar en nuestra iglesia, nadie que haya venido a predicar en nuestra iglesia, nadie se ha ido sin que le demos una ofrenda. Nadie. Algunos hermanos que están aquí me han ayudado a dárselas. Otras yo mismo se las he dado. Pero es lo correcto. Ayudar al misionero con gastos que se presentan. Cada que nosotros íbamos a iglesias, hermanos, nos daban una ofrenda. Yo llamaba al pastor y decía, pastor, ¿me permite ir a su iglesia a presentar el proyecto? Por favor, mire, mi familia, vamos a Colombia, queremos ir a predicar el evangelio. El pastor decía, venga, hermano. Llegábamos, hermanos. A veces me dejaba presentar, bueno, siempre me dejaba presentar, hablar. Vamos, queremos ir a Colombia, tantos habitantes, queremos ir a tal ciudad, queremos predicar el evangelio. Y la mayoría de iglesias nos decían, predica, hermanos, predica. Y yo predicaba, hermanos, en la iglesia que yo iba. Terminaba el servicio y nosotros nos quedábamos paraditos ahí saludando a la gente. Se acercaba el pastor o el tesorero de la iglesia y nos daba un sobre. Mire, hermano, agárralo. Mire, hermano, una ofrenda de parte de nuestra iglesia. Gracias por venir y siga su viaje. Agárralo. Y yo lo agarraba y me lo metí al saquito. Gracias, pastor. Llegaba a la casa, lo abría y veía cuánto había. Para hacer gastos. Hermanos, yo visitaba una iglesia aquí con el pastor. Y luego yo tenía que ir con otro pastor por allá en otra ciudad.
A veces tenía que recorrer horas, muchas horas, a veces recorría 10 minutos. ¿Sí me explico? Pero esta ofrenda que me daba este pastor me ayudaba a echarle gasolina, a comprar de comer en algún lugar ahí en la carretera, a cambiarle una llanta si se necesitaba, echarle aceite, a comprarle zapatos a los niños, a comprar algo, lo que se necesita, comprar agua, y llegaba con el otro pastor, bueno, aquí hay pastoras, con otro pastor. Y luego predicaba con el pastor y él me daba otra ofrenda para yo poder llegar al otro pastor. ¿Sí me va siguiendo, hermanos? Y de esa manera era, si el pastor de aquí no me daba ofrenda, yo me rascaba la cabeza. ¿Y ahora cómo lo voy a hacer para llegar a la otra? Pues pasábamos la de crédito, o por ahí llegaba algo, y llegaba a la otra iglesia, y Señor, que esta sí me dio ofrenda. Y una ofrenda, y listo, hermanos. Y así íbamos de iglesia en iglesia, con ofrendas, para poder llegar a la otra iglesia, hermanos. Es bíblico dar una ofrenda, hermanos, al misionero para poderlo encaminar. Gallo lo hacía, por ejemplo, hermanos, cada misionero que viene con gastos de transporte, comida, y luego toca regresar. Por ejemplo, pongo de ejemplo solamente el hermano David Segias que viene. ¿Desde dónde viene? Pamplona. ¿Dónde quedamos que es Pamplona? No. ¿Qué fue lo que le dije la otra vez, hermano? Otra ciudad les dije, ¿no? Pamplona, según lo que el hermano me dice, es fronterizo con Venezuela, hermanos. Viene de allá, de norte de Santander. Viene de por allá. Es el otro Pamplona, hermano. Son 17 horas. 17 horas. ¿Se puede imaginar? Por eso viajó hoy en la tarde para llegar mañana en la mañana. ¿Cómo va a llegar el hermano? Espérese lo cansado. Hambriento. ¿Qué vamos a hacer? Consígase ahí, hermano, pues compre por ahí. No, hermanos, es nuestro visitante, lo estamos recibiendo, un misionero. Yo voy a procurar tenerle un buen desayuno cuando él llegue. Y luego dejarlo descansar. Duérmase hasta que el sol le chifle. Descanse. No tengo problema por eso. Había pastores que nos decían, venga, y llegábamos en la noche bien cansados de viajar, duérmase y despiértese a la hora que quiera. Yo le decía, ¿seguro, pastor? ¿Seguro? Y nosotros nos quedábamos ahí en la casa, los niños, Esteban y Eunice nada más, dormidos. Ya por ahí de las 11 de la mañana salíamos con lagañas. ¿Pastor, ya estará el desayuno? Pero había otros pastores que me decían, yo llegaba bien cansado. Mañana a las 6 de la mañana, hermano, vamos a ir a ganar más. Vamos. Pues vamos. No había de otra. Yo no soy de eso, hermano, de ponerlo a trabajar al misionero. No, que venga y pueda descansar si es necesario, hermanos. Ya trabajará en su área, en su campo misionero. Le estoy hablando, hermanos, y quisiera que tuviéramos el corazón todos nosotros de eso, hermanos. Dije número 1. ¿Alguien nos recuerda qué dije? ¿Cuál es el primer ejemplo? Recibir y hospedar misioneros. Número 2. Encaminarlos. Ayudarles con una ofrenda. Prepárese, hermanos, para el domingo levantar una ofrenda especial para el misionero, hermanos. Y número 3, y ya estoy terminando, hermanos. Y es peligroso decir eso. Número 3. Mire lo que dice el versículo 8. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que, ¿qué, hermanos? Cooperemos con la verdad. ¿Sabe qué hacía Gallo también? Cooperaba con la verdad, es decir, apoyaba misioneros. No solamente los recibía, hermanos. No solamente, hermanos, los encaminaba, sino que se hacía el propósito de apoyar a ese misionero que pasaba por allí. Gallo, hermanos, tenía bien claro que esas personas estaban haciendo lo que Gallo no podía hacer. Un misionero hace lo que nosotros no podemos hacer.
Dios le dijo al hermano Breiner, al hermano Javier, a la hermana Luz, a la hermana Miley, a todos aquí que tenemos que ir y predicar el evangelio a todo el mundo. ¿A qué otras ciudades ha ido a predicar? ¿A qué otros países? ¿A qué otros continentes? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, apoyamos a otros misioneros que ellos sí pueden ir a donde yo no puedo ir y no quiero ir. Gallo lo entendía. Gallo decía, mira, yo no puedo ir a África, pero Pablo sí, lo voy a apoyar. Yo no puedo ir a donde vayan a ir, pero yo puedo apoyarles, ayudarles para que el evangelio llegue a aquel lugar, hermanos. Tenemos que ayudar y seguir ayudando a los misioneros, hermanos. Pablo vivía y agradecía a las iglesias que lo sostenían. Ahí en Filipenses 4:10 dice que agradece a las iglesias de Macedonia, que lo sostenían, que lo apoyaban, que le enviaban para sus necesidades. Cada ofrenda que enviamos, hermanos, es una ayuda para el misionero. Para que el misionero pueda suplir necesidades básicas o invertir en personas salvas. En ocasiones el misionero va a andar sin nada, hermanos. Y bueno, yo se lo digo por experiencia, a veces andamos sin nada y llega una ofrendita por ahí que nos ayuda a comprar mercados. O pago algo, o pago la luz que llega tan cara, o juntando para el arriendo. El misionero vive por fe, hermanos, esperando que iglesias se acuerden de él y le envíen la ofrenda. Por eso no deberíamos dejar ni un solo mes de enviar la ofrenda misionera a ellos, hermanos. Miren, no es lo mismo vivir con un sueldo a esperar que le envíen una ofrenda a ese misionero. Seamos fieles con los misioneros, seamos fieles en enviarles su apoyo, mis queridos hermanos. Es un ejemplo que Gallo nos estaba dejando. Nos dejó el ejemplo de recibir misioneros, tratarlos bien, hospedarlos, atenderlos, hermanos. Nos dejó el ejemplo de encaminarlos, darles una ofrenda. Mira, hermano, ahí está una ofrenda para que cubra los gastos que hiciste por venir o por ir a donde tienes que ir. Y por último, siempre que esté en nuestras posibilidades, apoyar. 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 Le animo, hermano. Le animo. Mire, hicimos una promesa en la conferencia misionera. Una promesa. Y yo creo que no estamos levantando ni un 60% de esa promesa que hicimos en la conferencia misionera. Algunos pusieron alguna cantidad y jamás lo dieron. Algunos pusieron una cantidad y se fueron de la iglesia. Algunos pusieron una cantidad y parece que se les olvidó. Si usted hizo una cantidad, una promesa, sea fiel a la obra misionera. Y la próxima conferencia, aumentemos nuestra promesa para ayudar a otros misioneros, hermano. O vamos a dar 30 años como iglesia apoyando a 6 misioneros. Yo no quiero estar así, hermanos. Yo no quiero estar así. Si el próximo año pasa y no aumentamos más misioneros, hermanos, vamos a ver qué tenemos que hacer, a vender a alguien o algo. Porque no podemos seguir así, hermanos. Tenemos que aumentar nuestro compromiso a la obra misionera. Y le repito, no solamente a dar, sino a saber tratar a un misionero cuando nos visite. Cierre sus ojos, incline su rostro, vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos en esta tarde, en esta noche, por lo bueno que tú eres, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por el ejemplo de Gallo. Gracias, Señor, por lo bueno que eres al suplir nuestras necesidades. Ayúdanos a ver, Señor, que cada misionero en diferente parte del mundo también tiene necesidades, Señor. Y serán suplidas por medio de la obra misionera, por medio de iglesias que han entendido esto tan importante. Nadie viendo, hermanos, todos con los ojos cerrados. Si alguien me ayuda con la puerta ahí atrás, hermanos, por favor. Nadie viendo, todos con los ojos cerrados. Alguien dirá, en esta noche, una vez más, entiendo más la obra misionera. Y yo quiero tomar el ejemplo de Gallo en alguna área. Dios le ha hablado, hermano.
Levante su mano, quiero orar por usted. Gracias a Dios, algunas manos. Gracias a Dios. Puede bajar su mano. Yo no sé, hermano, cómo Dios haya hablado o que haya entendido usted o que haya guardado en su corazón. Pero es simple. Es simple. Recibir misioneros, hospedarlos, encaminarlos, y mientras estén nuestras posibilidades, apoyarlos. Apoyarlos. Le invito, hermanos, a que en esta invitación que vamos a hacer al altar, ore por lo que Dios le haya hablado, pero también le voy a pedir de favor que tome el tiempo especial en este servicio para orar por los misioneros. El himno va a sonar. Si necesita dejar su lugar y venir al altar, el altar va a estar abierto. ¿Por qué no oramos aquí en el altar, hermanos, por lo que Dios nos haya hablado, por algún compromiso que tengamos que hacer en esta noche? Pero también, hermanos, ore por los misioneros, cada misionero que está en diferentes partes del mundo. Somos fruto de la obra misionera, fruto de iglesias que hicieron lo que les estoy enseñando que hagamos. Somos fruto de iglesias que creyeron en la obra misionera, que recibieron misioneros, que hospedaron misioneros, que encaminaron misioneros y que apoyan misioneros. Si no fuera por la obra misionera, yo creo que no estuviéramos ni en este lugar arrendando. Ni pensar en la salvación, hermanos. Le repito, no es por nosotros, es por el interés que Dios tenía de encontrarle a usted. ¿Cómo no ser parte de esta obra misionera? Hospedar, recibir, encaminar, apoyar. Si somos resultado. Seamos una iglesia que sea un bálsamo a misioneros, una iglesia que apoye, una iglesia que sostenga. No importa cuántos seamos. No, pastor, no somos muchos. No importa cuántos seamos. Los que estemos, lo hagamos fielmente, así como Gallo, fielmente. Recuerde su promesa de fe. Tal vez ahorita tiene que decirle al Señor: perdóname porque dejé de dar mi promesa de fe. Dejé a los misioneros sin esa ofrenda. Y vuelva a dar esa ofrenda. Vuelva a retomar el compromiso de la obra misionera. Ayúdanos a siempre tenerla en nuestro corazón. Por favor, Padre. Bendice la invitación, bendice a mis hermanos que tomaron decisiones en el nombre de Cristo. Amén. ¿Podemos regresar a nuestros lugares, hermanos?